Bueno, yo quiero ahora, en otras noticias, quiero que me acompañen a Colombia. ¿Por qué? Porque en Colombia hay tremendas confesiones de exmilitares sobre el tema de los falsos positivos. Y usted se preguntará, profesor, ¿qué son los falsos positivos? Para hablar de los falsos positivos, primero hay que aclararle a la audiencia, efectivamente, qué son los falsos positivos. Se le conoce con este nombre en la prensa colombiana y también en la sociedad civil a las víctimas civiles, escuche bien, a las víctimas civiles de miembros del ejército de Colombia que se involucraron en el asesinato de civiles no beligerantes, haciéndolos pasar como bajas en combate en el marco del conflicto armado interno de Colombia. Estos asesinatos tenían como objetivo aparentar resultados operacionales exitosos contra organizaciones delictivas con el fin de obtener retribuciones de carácter económico, días de descanso y condecoraciones, así como otros reconocimientos. El auge del fenómeno se dio entre 2006 y 2009 en el marco de un programa de incentivos a los integrantes del ejército colombiano que demostrarán resultados contra la subversión, según detalla el decreto 029 del 2005 del Ministerio de Defensa de ese país. Había presión constante sobre las unidades del ejército para que reportaran éxitos militares en el marco de la política de exterminio, seguridad democrática, llamada así por el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, un muy querido amigo, por cierto, de los panistas Fox y Felipe Calderón acá en México. A estos casos se les conoce en el derecho internacional humanitario como las ejecuciones extrajudiciales. El fenómeno se encuentra actualmente listado como el macrocaso de investigación 003 de la Jurisdicción Especial para la Paz, también conocida como la JEP o la JEP, sistema de justicia transicional vigente en Colombia después de la firma del Acuerdo de La Habana en el año 2016. Las cifras de las víctimas del fenómeno varían ampliamente según la fuente y metodología usada por los investigadores. Sin embargo, la base de datos más exhaustiva de víctimas la recopila la Fiscalía General de Colombia, que presentó a la JEP un listado de aproximadamente 2.248 víctimas entre 1988 y 2014, definiendo el delito como muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. Sin embargo, la JEP, en un informe de febrero de 2021, es decir, el mes que acaba de terminar, estableció la cifra total de víctimas de 6.402 bajas entre 2002 y 2008, la época de pleno gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien niega cualquier relación con este tipo de exmilitares. Son varios los relatos de exmilitares a propósito de lo ocurrido en el marco del conflicto armado en Colombia en materia de falsos positivos. Mientras se siguen conociendo las verdades del conflicto contadas en la voz de exmilitares sobre este tema, las cifras son escalofriantes. El 66% del total de estos 6.402 víctimas, advierte la Jurisdicción Especial, la JEP, se concentró en algunos departamentos como Antioquia, la Costa Caribe, norte de Santander, Huila, Casanare y Meta, entre otros. En esas regiones, los militares colombianos habrían incurrido en una especie de estrategia de todo se vale. Uno de los testimonios de un exmilitar señala que el comandante de la popa, el coronel Mejía, era determinante en estos resultados operacionales, planeación de las operaciones, combate simulado y asesinato de inocentes como si hubiera simetría de fuerzas. Un oficial en retiro respondió a un magistrado en un juicio en el que se le preguntaba por los asesinatos de civiles inocentes a sangre fría. Sí, señor, desde que arrancábamos a la operación ya sabíamos que se le iba a quitar la vida a una persona simulando un combate. Otra parte de los crudos relatos señala: yo escuché a mi coronel decir que 500,000 pesos colombianos por arma corta y 1,000,000 por arma larga. En el momento cuando ya tenían una operación planeada, él ya nos daba las instrucciones específicas, tan específicas como: está un soldado trayendo a 1 o 2 personas, se van a ir para tal sitio y se va a simular un combate. Ahí los ejecutan. Pues así pasó el tema de los falsos positivos en Colombia, mis queridos amigos de la audiencia de Sin Censura. Por eso es tan importante observar lo que pasa en el mundo, generar analogías, observar cuáles son las cosas que se parecen a lo que sucede también en nuestro país y cuáles son las cosas que son totalmente distintas. Y el caso de los falsos positivos en Colombia, a pesar de que pareciera que después de 20 años ya quedaron en el olvido, la verdad es que
hay muchas organizaciones civiles que siguen buscando a personas desaparecidas, y es que eran personas a las que hicieron pasar por combatientes para que el ejército pudiera decir que estaba dando de baja a los positivos. Los positivos en realidad eran los miembros de células del crimen organizado. Y entonces, como había un incentivo para limpiar contra la delincuencia, según esta política de Álvaro Uribe Vélez, quien se conoce en Colombia por ser un presidente con métodos violentos, pues prácticamente muchas veces, dicen estos mismos exmilitares en diversos juicios, muchas veces para poder rendir, cumplir cuotas, pues teníamos que asesinar a la gente inocente en pueblos en la Colombia profunda, pero decir que hacían parte de ciertos grupos. Y en ese sentido, pues se convierte en un escandalazo porque no son 1, 2, ni 3, ni es error, ni son daños colaterales. Son políticas de la muerte, necropolíticas deliberadas e intencionadas para ejecutar a personas civiles haciéndolas pasar por combatientes. Vamos a seguir en otros programas analizando más el tema de los falsos positivos, nada más que esta es una pequeña introducción a un tema que es muy complejo en este país hermano de Sudamérica.